Un feliz sábado. Quiero tomar un par de minutos para darle las gracias a Oscar, joven misionero que está estudiando en la República. Dejó su familia, tiene esposa, 3 hijos. Él está regresando el día 25. Y Oscar, en realidad, conocerte fue de gran bendición. Casi para 3 meses que estamos viviendo en la misma casa. Y pues, Oscar, hermanos, desde que empezamos el proyecto, para los que quizás no saben, él ha estado siempre con nosotros. No ha habido un día que no diga yo voy para allá, al igual que el hermano Alfredo, Ismael y otros, siempre hasta el final. Y él se ha quedado hasta el final con nosotros, apoyando, porque él sabe que como hijos de Dios tenemos que servir a nuestro Dios. Voy a pedir al secretario de la iglesia, a nuestro hermano Martín. Oscar, un pequeño cariño muestra a nuestros hermanos por su sacrificio, con mucho amor y cariño, para que nos recuerde siempre. Martín, ¿tiene algo que decirle? Pastor, ha sido un gusto desde que le conocimos. Él estuvo apoyando aquí en la repartición de alimentos, bien animado, bien encendido, y me gustó su carisma, ese ánimo a poder a la gente, animarla, y así mismo también nos sentimos también nosotros, en verdad, con él, contentos y gustosos, porque él trabajó con nosotros hasta el último momento, fue a recoger alimento con el camión, acompañó a repartiendo acá en el taller, y sigue trabajando en la obra, y sabemos que ese trabajo es para la honra de nuestro Señor. Y con agradecimiento le queremos entregar este pequeño regalito de parte de algunos hermanos que se ha colectado, y que el Señor le bendiga y siempre será bienvenido. ¿Cuántos desearían que Oscar regrese para que esté con nosotros? ¿Cuántos les gustaría que el próximo año él, como vino aquí a la iglesia central, venga a apoyarnos a nosotros? Oremos por él. Es un joven que es utilizado, y me decía Gali, este viaje yo he crecido bastante. Y no es fácil, hermanos. Tiene una esposa embarazada, y tiene un niño, y tiene un hijo de edades de mi hija de 11 años. Pastor, desde la iglesia lo apreciamos, lo queremos, y este recuerdo llévalo, es siempre bonito. Y con mucho amor, a nombre de Grupo Mensajero del Rey, gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Así Dios lo bendiga. Familia, muchas gracias. Yo creo que no soy digno de eso. Realmente el placer es mío de poder compartir con cada uno de ustedes. Realmente, el crecimiento, la bendición ha sido mía. Yo también aprecio esta iglesia. Veo rostros conocidos acá, veo al hermano Alfredo, su esposa, veo al hermano Martín, veo a Kevin por allí, veo a Eric en el sonido, veo a Rigoberto también, son rostros conocidos. Julio está por allá detrás, mi amigo Julio. Ha sido un placer compartir con ustedes todos estos días que hemos estado trabajando juntos para la obra del Señor. Así que no hay nada bueno en mí, siempre miren a Jesús allí, que es quien pone en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Veo, creo que Juliana, ¿verdad? Démosle la bienvenida a Juliana, por favor, allí. Qué bueno, qué bonito poder estar en la casa del Señor. Yo tengo 2 preguntas, así, un poco informales, pero la primera sería, son las 11:55, ¿qué tiempo tenemos para compartir la palabra de Dios? 5 minutos, dice la hermana, está bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay alguien que apuesta más? El hermano dice 10 minutos. Vamos a los 10 minutos. Tremendo, tremendo. Quiero preguntarles, ¿ustedes han venido hoy para que yo les dé unas palabras bonitas? ¿O ustedes han venido hoy para escuchar el mensaje que Dios tiene para ustedes? Hay conversaciones incómodas que a veces hay que tenerlas, pero a través de esas conversaciones dolorosas es que podemos sanar las heridas y crecer. Yo no vine hoy para decirle lo que usted quiere oír. Yo vine hoy para que la palabra de Dios pueda cortar su corazón, pueda quebrantar su corazón. Y si hay un corazón que sale herido en esta mañana por la misericordia y la palabra de Dios, entonces yo habré cumplido mi propósito en esta ocasión. Quisiera invitarles a que junto conmigo vayan en sus Biblias al Salmo 139, la porción bíblica que estaremos viendo en la palabra de Dios.
Salmo 139. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos activos hoy. Miren, conocí unas muñecas de porcelana o de cerámica que llamaron mucho mi atención. Estas muñecas japonesas se llaman kokeshi. ¿Cómo se llaman las muñecas? Quizás usted las ha visto. Son muñecas que uno las abre, las destapa y dentro tienen otra muñeca más pequeña. Y uno la abre esa muñeca y dentro tiene otra más pequeña. Y así proporcionalmente. Esta muñeca tiene capas, si pudiéramos llamarlo de manera precisa en esta mañana. Así. En el Salmo 139, los versos 23 y 24 nos arrojan luz acerca de la perspectiva del ser humano. Al igual que las muñecas kokeshi, nosotros también tenemos capas. Y dentro de esas capas existe un corazón herido. Existe un carácter, un temperamento. ¿Por qué les digo esto? En la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy superficial, muy ajetreada, preocupada por las apariencias exteriores. A veces estamos más preocupados por el color de la camisa o el vestido, o el tipo de zapato o zapatillas que utilizaremos el sábado en la iglesia. Pero no estamos tan preocupados así por nuestro corazón. Otros, por así decirlo, invertimos en nuestra apariencia, moldeamos nuestros cuerpos, pero a veces descuidamos el corazón para con Dios. Hay perfumes costosos en los cuales invertimos mucho dinero, pero no nuestras actitudes son un aroma agradable para el Señor. Algunos utilizan un gran zapato de marca que compraron en Macy's. Macy's se llama la tienda, ¿no es así? Sin embargo, sus pasos no se dirigen hacia el reino de los cielos. Y estamos tan preocupados en producir dinero y en la apariencia exterior que hemos descuidado el corazón, que es lo que realmente le interesa a nuestro Dios, el carácter. Y en este salmo, el salmista contempla las maravillas de un Dios creador. Y él utiliza estas palabras luego de quedar maravillado. Versículo 23, examíname, lea eso conmigo por favor. Examíname, Dios, conoce mi corazón. ¿Qué cosa? Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve, mira dentro de mí, a ver si hay un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo quiero que en esta mañana las palabras del salmista también puedan ser tus palabras. La palabra examinar utilizadas en este salmo, hay dos palabras. Una es escudriñar y otra es probar. La palabra escudriñar indica una introspección, que Dios haga una radiografía en el corazón del ser humano, en la mente, que pueda ver en lo profundo de tu corazón. Y la palabra probar utilizada del hebreo es la misma que se utiliza para refinar el oro, para purificar el oro, para probarlo. Y usted sabe cuándo el herrero sabe que ya el oro está terminado. Cuando lo ha colocado en el crisol y ha puesto un fuego intenso sobre él y toda la escoria se ha removido. Y aquel hombre puede ver el material y reflejar su imagen en el oro, entonces ya comprende que la obra ha sido terminada. De la misma manera, el salmista le está diciendo a Dios, examíname, pruébame, mira mi corazón, mira mis pensamientos y ve si hay en mí maldad. Y entonces, Señor, guíame hacia el camino de la vida eterna. Si hoy tú estás aquí, es porque estás interesado en ir al reino de los cielos. Así que vale la pena sentarse con Dios y conversar y decirle, Señor, mira mi corazón y examíname. Les voy a contar una historia que comenzó en las orillas de la playa y también tiene su desenlace en el mar nuevamente. Había un discípulo, un poderoso líder,
Este hombre era un seguidor de Jesús. Estaba pescando en el mar. Jesús lo encuentra allí y le dice: Pedro, hoy, a partir de hoy, ya no serás más pescador de peces. Yo quiero reclutarte ahora para que seas un pescador del reino de los cielos. Yo quiero que tú dejes tu trabajo y te dediques a seguirme, porque yo voy a emplearte en el trabajo del reino de los cielos. Y les quiero decir algo. Luego de que Pedro experimentó la conversión, se entregó a Jesús, decidió seguirlo. Pero detrás de un gran potencial, y présteme atención ahora, detrás de un gran potencial siempre se esconde un gran carácter. Siempre se esconde un gran carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que formamos con nuestra voluntad, con nuestra fe, con nuestras decisiones. Hay personas nobles por su carácter. Hay personas virtuosas por su carácter. Pero también hay personas que tienen un mal carácter, que son personas difíciles de tratar. Eso ocurre en las iglesias de República Dominicana, pero aquí en Connecticut no pasa, ¿verdad que no? Aquí en Mensajeros del Rey, ¿cómo va a ser? Eso no pasa aquí. El carácter está mezclado con el temperamento. El temperamento es lo que traemos biológicamente al nacer. Hay personas que son coléricas, que usted le dice 2 palabras y ya se han enojado así. ¿Conoce usted alguna persona así? Hay otros que son flemáticos. ¿Qué himno le ponemos? ¿Y qué vamos a hacer el sábado en la noche? O sea, gente como que no tiene decisión, no es pasiva, es triste, es calmada. Así que la buena noticia es que el carácter puede moldearse para la gloria de Jesús. Pero el temperamento no así. Con él nacemos, vivimos, ¿eh? Se arraiga en nosotros. Ahora bien, la personalidad que tenemos es una mezcla del temperamento, que es con lo que nacemos y no podemos cambiar, y el carácter que Dios está construyendo en nuestra vida. Cuando Pedro se entrega a Jesús, ¿tiene fe, sí o no? Bueno, usted no está conmigo. ¿Tiene fe, sí o no? ¿Creyó en la salvación, sí o no? El asunto termina en el bautismo. Apenas comienza. Dice la Escritura, voy a citarle algunos puntos rápidamente. Allí dice la Escritura que desde aquel día comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, ser muerto y finalmente al tercer día resucitar. Allí estaba Jesús caminando con los discípulos, y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convencerlo. Maestro, pero si tú te vas, ¿quién quedará con nosotros? Maestro, pero si tú mueres, ¿quién hará milagros? Entonces a Pedro se le ocurrió la bonita idea. Él dijo: si Jesús se queda con nosotros es mejor. Intentó convencer a Jesús de que se quedara. Y oiga, me llama mucho la atención porque dice el texto que él le dijo: ten compasión de ti, de ti mismo, no mueras, le dijo Pedro. Pero él, volviéndose, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no has puesto tu vista en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Yo le pregunto ahora, ¿con quién estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando con Pedro, pero la aparente opinión de Pedro era una influencia del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Pedro estaba proponiendo iba a interrumpir la cruz. Y si la cruz se interrumpe la salvación. Repita eso conmigo. Si la cruz se interrumpe la salvación. Todo lo que interrumpa la cruz interrumpe la salvación. Es un obstáculo para poder llegar al reino de los cielos. Y quiero que me escuches ahora, porque es posible que tú hayas estado intentando limitar a Jesús en tu vida. Es posible que tú hayas tenido la decisión de querer ayudar a Jesús en tu vida. Pobrecito Jesús, Él es mi Salvador, pero no puede ayudarme en mis problemas financieros. Entonces tú vas corriendo a hacer un préstamo cuantioso de algo que quizás nunca podrás pagar. Dudando de la providencia de Jesús, tú quieres ayudarlo y dices:
Yo voy a tomar un préstamo. Yo sé que Dios provee, pero en esta situación es una suma muy grande. Y ahí estamos nosotros queriendo ayudar a Jesús. Es interesante esto porque la palabra griega que la Biblia utiliza es escandalón. En el griego común, la palabra escandalón significa anzuelo. Cuando las personas van a pescar, encima del anzuelo se coloca la carnada, el gusanito, el pedacito de carne, y uno lo tira allí. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: tú has sido un instrumento del diablo para interrumpir el plan de salvación que yo he llevado a cabo. ¿Son palabras duras las de Jesús? ¿Sí o no? Claro que lo son. ¿Se lo estaba diciendo a un extraño? ¿A quién se lo estaba diciendo? A un discípulo, a su seguidor. En la historia de nuestra iglesia hubieron fundadores pioneros de la iglesia cristiana adventista, y uno de ellos fue Elena White, considerada como una mensajera del Señor. Sus escritos son inspirados por Dios, y todo aquel que ha leído sus libros puede percatarse de esto. También había un pastor prominente llamado Urias Smith. En la historia de la iglesia, en los comienzos de la iglesia, Urias Smith era el director de la revista Heraldos del Rey, o Review and Herald, y él era director del periódico. O sea, su palabra tenía influencia. Habían algunos puntos doctrinales en los cuales él no estaba de acuerdo con Elena White, como por ejemplo el tema de la justificación por la fe. Él tenía una perspectiva diferente y Elena de White tenía otra. ¿Dónde está el tema aquí? El meollo del asunto, el problema, en que Urias Smith comenzó a decirle sus opiniones a un personaje interesante que encontramos en la historia. El pastor Cartwright, o el evangelista Cartwright, era bien amigo de Urias, y cada vez que Urias tenía alguna duda sobre Elena White, utilizaba a Cartwright como un zafacón y le decía sus quejas y molestias. El asunto era que las ideas son solo ideas mientras permanecen ¿dónde? En nuestra mente. Pero cuando externalizamos dudas sobre algo, manchamos la fe de otras personas. Urias Smith permaneció en el evangelio y se puso en paz con Elena White, pero más adelante, a través de otras influencias, Cartwright se convirtió en el opositor más grande de la iglesia adventista y del espíritu de profecía. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo expreso una idea, es solo una idea en mi mente, pero yo puedo manchar la fe de los más débiles. Así que yo tengo que tener cuidado cuando intento ayudar a Jesús con los programas de la iglesia, cuando intento liderar por mi propia cuenta, cuando intento tomar caminos diferentes que lo que la junta de la iglesia ya votó, porque entonces estaré interrumpiendo ¿qué cosa? La cruz. Y si la cruz se interrumpe ¿qué cosa? La salvación. Es muy probable que yo esté hablando para alguien que mientras la iglesia tiene 40 días de oración, usted está diciendo: pero ¿por qué hay que levantarse todos los días a las 5 de la mañana para orar? No puedo yo orar a las 7, no puedo yo orar a las 8. Y busco un hermano de la iglesia y le digo: no te entres en el grupo allí, que eso no es necesario. Estoy intentando limitar a Jesús, intentando llevar el plan de salvación a mi manera, y estoy siendo tropiezo. Escuche bien, estoy interrumpiendo la cruz. Y si la cruz se interrumpe, ¿qué se interrumpe? La salvación. Y es interesante esto, familia, porque hay personas que se acercan a Dios sinceramente, que están en esta mañana aquí y están luchando con adicciones, con pecados ocultos, y se acercan a usted como alguien de influencia y le dicen: yo quiero entregar mi vida a Dios. Y usted le dice: no, pero tú no guardas el sábado, tú no puedes entregarte a Dios. No, porque tú todavía se estás fumando, no puedes entregarte a Dios. No, porque todavía tú no tienes un buen carácter, tú no puedes entregarte a Dios. No, porque todavía tú no has dejado esto, tú no puedes entregarte a Dios. Y nos convertimos en el ICE de la iglesia adventista, persiguiendo a las personas que se van a bautizar. Dios no me llamó a eso. Yo estoy siendo un tropiezo de la cruz. Yo estoy interrumpiendo la salvación. Dios no me llamó a mí a juzgar a nadie. Dios me llamó a mí a ser un ente de bendición para las personas. Pedro había cometido ese error, y probablemente hay alguien en esta mañana que también esté causando división en esta iglesia, pensando
que está ayudando a Jesús, pensando que está aportando ideas. Escuche bien, escuche bien. Ese carácter no es el carácter que Dios espera de nosotros. Encontramos a un Pedro violento. Cuando los guardias y centuriones fueron a arrestar a Jesús, dice la Escritura, que los discípulos huyeron. Y ante la situación, Pedro se enojó de ira y sacó la espada del cartucho o de la vaina, ¿verdad? Sacó la espada y quería cortarle la cabeza a Malco, el centurión que tenía a Jesús. Pedro tiene un carácter violento. ¿Notan eso? Pedro tiene un carácter que es un obstáculo en el plan de salvación. Y Pedro le vuela la oreja a Malco. Yo le pregunto, ¿usted cree que Pedro quería cortarle la oreja? La oreja, con una espada. Recuerdo una situación en nuestro país, en Santo Domingo. Había un hermano que iba en un motor. No sé si acá usan motores también. El hermano iba en el motor en pleno tráfico, un tráfico ajetreado en Santo Domingo, en la capital. Y allí en medio del camino había un vehículo que iba transitando y tienen un roce. El motorista, que es el hermano de la iglesia, y el conductor del vehículo. Y justo cuando van al semáforo, el hermano que va en el motor se enoja y le grita improperios y maldiciones y le dice hasta del mal que se va a morir. Y cuando el señor que va conduciendo el carro baja el cristal, es el hermano de la iglesia. Es el pastor de la iglesia que iba conduciendo. Eso pasa en Santo Domingo. Eso no pasa en el tráfico de Connecticut. Eso no pasa en Mensajeros del Rey. Estoy hablando para un discípulo que dice, si me la hace, me la va a pagar. Así es el pastor de la iglesia. Se metió con el Pedro equivocado. Le dice, caramba. Estoy hablando para alguien que tiene un carácter violento. Es un discípulo de Jesús. Quiere ser una oveja, pero a veces le sale el cabrito por dentro. Es interesante esto porque también vemos a un Pedro. Escuche esto. A un Pedro que en medio de la Santa Cena Jesús le dice, perdonen a sus hermanos, perdonen las ofensas, así como yo los he perdonado, hagan esto en memoria de mí. Y Pedro le pregunta, interrumpiendo, maestro, ¿y cuántas veces es que yo tengo que perdonar al director de sonido? ¿Y cuántas veces es que yo tengo que perdonar al director de obra misionera? ¿Cuántas veces es que yo tengo que perdonar a ese que me ha herido o a esa que me ha herido? ¿Cuántas veces? Y aquí están unos buenos matemáticos. Jesús le dijo, 70 veces 7. ¿Cuánto da eso en matemáticas? 70 veces 7. ¿Ciento cuánto? Jesús no estaba hablando de una cantidad de veces. Jesús está hablando de la permanencia del perdón. Y estoy hablando para un discípulo de Jesús que aunque está aquí en la iglesia, es incapaz de perdonar a su esposo o a su esposa. Dice, yo perdono, pero no olvido. Ya yo lo perdoné, pero que a mi casa no vuelva más. Cuando usted ve que el hermano viene en esta dirección, usted se va corriendo por este lado. Yo estoy hablando para un Pedro que es incapaz de perdonar a alguien que lo ha herido. No puede hacerlo, no quiere hacerlo, quiere aferrarse al rencor, al odio, al resentimiento. Pero Jesús sabe que hay Pedros que son obstáculos en la obra. Jesús sabe que hay Pedros que son violentos en la iglesia. Jesús sabe que hay Pedros que son incapaces de perdonar. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Lo más interesante es que Pedro, en medio de las circunstancias, le dice, maestro, aunque todos te dejaran, óyeme, se puede ir el director de sonido corriendo, se puede ir el evangelista corriendo. Dice, pero yo no me voy, dijo Pedro, yo me quedo aquí. El sábado en la tarde, cuando vengan a arrestarte, yo estaré. Ahí estaba Jesús solo el sábado en la tarde en la iglesia. Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces.
¿Cuántas veces? 3 veces. Vemos a un seguidor de Cristo que niega a su maestro. Pedro estaba allí en medio de la asamblea cuando Jesús fue arrestado en el juicio falso. Y hay una mujer que lo ve y le dice: pero tú te pareces al maestro. Tú hablas como el maestro. Tú te vistes como el Galileo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Yo? Has abandonado los planes de la iglesia. Has abandonado los proyectos de la iglesia. No has estado ahí. Has negado a tu maestro. Yo recuerdo que a veces nos tocaba ir a la iglesia en familia, en casa. Éramos 4 hermanos. Nos levantábamos temprano. Mi madre preparaba todos los alimentos en la cocina. Siempre hacía un plato especial los sábados, para imprimir eso en nuestra mente, de que el sábado es algo bonito. Pero muy lejos de ser bonito, porque yo empezaba a pelear con mi hermano mayor y él empezaba a pelear con el más grande. Y de pronto en la casa había un boicot, un pleito, un problema, y nos dábamos golpe allí. Y parecíamos perros y gatos. Y en la casa de los vecinos, que no eran cristianos, había una paz y una calma. Pero en la casa de nosotros, matándonos, peleando allí. Y rápido que vamos para la iglesia y peleando en el camino. Y cuando llegamos a la iglesia: ¿cómo está, hermano? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Estamos bien? ¡Feliz sábado! ¡Qué lindo sábado! Eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Negamos a Jesús en la forma de tratar a nuestros familiares. Negamos a Jesús con nuestras actitudes. Nuestro carácter niega a nuestro maestro. Finalmente, encontramos a un Pedro en la barca lleno de autosuficiencia. Los discípulos iban en la barca en medio de una gran tormenta. El viento, las olas arreciaban, dice la Escritura. El agua golpeaba fuerte la barca. No había manera de salvarse. Y allá a lo lejos se ve la silueta blanca de alguien que camina sobre el agua. Y alguien en la cultura hebrea, en el pensamiento hebreo, las fuerzas del mal habitaban en las aguas. Así que los discípulos comienzan a pensar: es un fantasma que ha venido por nosotros. Es un demonio. Pero Pedro a lo lejos reconoce a su maestro y dice: es Jesús quien viene a salvarnos. Jesús se acerca a la barca en medio de la tormenta. Las esperanzas en los discípulos aumentan. De pronto Pedro hace algo de manera imperativa que no se le pidió. Y Pedro le dice: maestro, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Si eres tú, da la orden y yo podré ir sobre el agua. Y Jesús, no queriendo ahogar la fe de Pedro, su discípulo, el líder, escuche bien, este era el líder de los discípulos. Este era el evangelista de los discípulos. Este era el director de los discípulos. Este era el director de diácono de los discípulos. Este era el modelo que Jesús había escogido. Y dice la Escritura que Jesús le dijo a Pedro: ven a mí. Y entonces, a través de la palabra de Jesús, y Pedro poniendo su vista en su Salvador, caminó sobre el agua. Y yo digo: gloria a Dios por eso. En medio de la tormenta, Pedro permanecía firme porque estaba mirando a Jesús. Y mientras Pedro avanzaba, se maravillaba de lo que hacía, como el salmista en el Salmo 139. Cuán grandes son tus obras, cuán grandes son tus maravillas. Y Pedro caminaba y avanzaba en la tormenta y se alegraba y se llenaba de gozo. El primer hombre en la historia de la humanidad, después de Jesús, que podía caminar sobre el agua. Y de pronto Pedro empezó a mirar atrás y a decirle a los discípulos: mírenme, mírenme, estoy caminando sobre el agua, estoy caminando en medio de la tormenta, estoy haciendo lo imposible. Y Pedro dejó de mirar a Jesús para decir a los demás lo que él hacía. Y míreme, míreme, míreme. Y de pronto Pedro se estaba ahogando, dice la Escritura, porque había perdido de vista al Salvador. ¿Será que hay alguien que se ha lanzado a través de sus propias decisiones a salir de la barca que es la iglesia y a caminar en sus propias decisiones? Y en medio de ese caminar se ha enfocado tanto en los demás que ha perdido de vista su propia salvación, ha perdido de vista su propio carácter y ha empezado a hundirse aún dentro de la iglesia. Y es aquí donde Pedro ya entiende que no puede más. Entiende que no puede con esa adicción.
entiende que no puede con su carácter, con su pecado, y en su desesperación grita y le dice: Señor, si tú puedes, sálvame. Y dice la Escritura que justo antes, en el instante de que Pedro iba a fallecer, la mano poderosa de Dios se extiende y lo levanta y lo salva. Porque eso hace Jesús a pesar de tu carácter. Eso hace Jesús a pesar de tu temperamento. Eso hace Jesús a pesar de tus debilidades. Si tú vas a Él y clamas su ayuda: Señor, yo no puedo porque soy violento o violenta. Señor, yo no puedo porque soy un obstáculo para la obra. Lo he sido. No he querido serlo, pero lo he sido. Usted está viendo la historia de Pedro, pero todos llevamos un Pedro dentro de nosotros. Todos tenemos un carácter oculto que en momentos de dificultades sale a relucir y ha herido a otras personas. Hemos sido como Pedro, autosuficientes. Hemos sido orgullosos. Hemos sido rencorosos. Hemos sido un obstáculo para los proyectos de la iglesia. Lo hemos sido. Pero que esta mañana Jesús te extiende su mano poderosa para restaurarte. Escucha bien, familia. Dice la Escritura que luego de Jesús haber resucitado, Jesús va a visitar a los discípulos. Los discípulos estaban pescando en el mar. Pedro ha intentado todo, un hombre experto en la pesca, pero no ha pescado absolutamente nada. Ya Jesús había muerto. Era la tercera aparición luego de la resurrección. Jesús tenía que volver al cielo, pero no podía irse porque había una obra que había que terminar en la vida de Pedro. Y dice la Escritura que se le aparece velado, no lo podían reconocer, y le dice allí: echen la red. Le dice a los discípulos. De pronto Pedro puede reconocer las palabras del maestro. Le dice: Maestro, en tu nombre echaremos la red. En ese momento, dice la Escritura, Pedro corrió, se ciñó la ropa, fue donde estaba Jesús, y Jesús le hizo 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas le hizo? Jesús había examinado el corazón de Pedro. Jesús había visto que en su carácter había todos estos defectos que te acabo de comentar. Y antes de Jesús irse, Jesús tenía que encaminarlo hacia la vida eterna. Y Jesús le hace una pregunta que marcó el ministerio de Pedro. Jesús le dijo fijamente a los ojos: Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué le dijo Jesús? Ayúdame. Pedro, ¿me amas? Imagínate ahora que Jesús te preguntara eso. Pedro dice: Maestro, claro que te amo. Jesús suavemente le dice una vez más: Pedro, ¿me amas? Pedro se siente herido porque recuerda que lo había negado ¿cuántas veces? Delante de los discípulos Jesús lo estaba confrontando. Delante de aquellos que él lo negó, delante de aquellos que él se hundió, delante de aquellos que él no podía perdonar, Jesús le está encarando frente a frente. Y es una conversación difícil, porque Jesús le está diciendo: yo te amo, Pedro, pero yo no sé si tú me amas lo suficiente como para cambiar. Yo no sé si tú me amas lo suficiente como para entregarme tu carácter y que yo lo transforme. Y ahora me cuesta porque tengo que volver al Padre, pero no puedo dejarte así. Tengo que transformar tu corazón. Y Jesús le pregunta una última vez: Pedro, ¿tú me amas? Imagínate que Jesús dice tu nombre. Alfredo, ¿me amas? Rigoberto, ¿me amas? Gali, ¿me amas? Está diciendo la palabra de Dios en esta mañana. Dios te pregunta: ¿me amas? No seas pronto para responder, analízalo. Y dice la Escritura que Jesús le dijo: si tú verdaderamente me amas, no seas un obstáculo para la cruz. No impidas la salvación de esta gente. Apacienta mis ovejas. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que hagan partes especiales bonitas, en que salgan a predicar el evangelio. No, Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. Y no me malinterprete, todo esto es bueno, pero Jesús les dice: en que os améis los unos a los otros. Y en esta mañana Jesús está pronto a regresar en nuestros días.
Él desea examinar el corazón de alguien en este lugar, porque Él sabe que tú te escondes detrás de las capas del cargo de la iglesia. Él sabe que tú estás luchando con adicciones que no has podido dejar. Y antes de que te ahogues en tus propias decisiones, en tu pecado, Jesús quiere rescatarte y extender su mano poderosa y salvarte. Habrá un corazón en esta mañana que quiere ser examinado por Dios. Gloria a Dios. Habrá el corazón de alguien que desea darle la oportunidad a Jesús que examine su vida. Habrá un corazón aquí. El corazón de Pedro, si escuchara este sermón, dijera: ese sermón no es para mí, ese sermón es para el director fulano, ese sermón es para fulano, porque el pecado hace que el corazón sea impermeable, que no escuche la voz de Dios. Es para otro, no es para mí. Pero Jesús no está hablando para nadie. Tú tienes un Pedro dentro, yo tengo un Pedro dentro. Lo único que llevaremos al cielo, dice Elena White, será nuestro carácter, no la ropa, no el cargo en la iglesia, es nuestro carácter. Y Dios desea unir esta iglesia. Dios desea transformar esta iglesia. Pero decimos: iglesia, iglesia, iglesia soy yo. El templo son las 4 paredes, pero yo soy la iglesia. Y si la iglesia está dividida, yo soy parte de la división. Y si la iglesia no crece, yo soy parte de que la iglesia no crezca. No es el hermano, soy yo, porque yo soy la iglesia. Y Jesús le dijo: para yo poder hacer algo por los discípulos, tengo primero que salvarte a ti. Para yo poder hacer algo, dice Jesús, por la iglesia, mensajeros del Rey, yo tengo primero que hacer algo en tu corazón. Y yo quiero invitar a alguien que dice: Señor, yo quiero que tú me examines, yo quiero que tú me pruebes, pero yo quiero que tú me lleves al reino de los cielos. ¿Hay alguien que quiere ponerse de pie en esta mañana allí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy hablando para una iglesia que está llena de posibilidades financieras, que está llena de posibilidades porque hay muchos talentos. Tenemos hoy día muchas cosas en el siglo XXI, buenos bancos, buenos templos, buenos músicos, pero quizás no tenemos el Espíritu Santo. Porque donde no hay unidad, el Espíritu de Dios no puede manifestarse. Y Dios hoy desea unir esta iglesia, pero para eso necesita transformar tu carácter. Yo quiero hacer un llamado especial. Si hay alguien en este lugar que entiende que lleva un Pedro dentro y necesita que Jesús lo restaure, yo quiero invitarte a dar un paso aquí delante. No, pastor, el hermano de allá detrás me va a ver. No se preocupe. Lo importante es que Jesús te vea. Yo quiero hacer un llamado especial para alguien que necesita que Jesús lo guíe hacia la vida eterna. Y le dice: hoy, Señor, yo quiero que tú me guíes a mí al reino de los cielos. Hoy estoy hablando para alguien que tiene un carácter difícil y así no podrá ir al reino de los cielos. Pero Jesús en esta mañana quiere invitarte a transformar tu corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Hoy estoy hablando para alguien que en su corazón es incapaz de perdonar a esa persona que lo hirió. Pero hoy estás aquí y Jesús te dice: hoy es la oportunidad de perdonarlo. Voy a perdonarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar por ese hermano. Amén. 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 Hoy estoy hablando para alguien que se ha hundido en las profundidades del pecado, en sus propias decisiones. Siente que se está ahogando, pero Jesús dice: has salido de la barca, yo voy en tu rescate. Hoy Jesús te llama. Venga para acá, mi hermano Rigoberto. Venga para acá. Venga para acá. Es un solo equipo, es una sola familia, es un solo grupo. Yo quiero que usted abrace al hermano que está a su lado. Hace calor, yo lo sé, pero abraza al hermano que está a su lado. Póngale su mano en su hombro. Póngale su mano en su hombro. Y vamos a orar hoy. Si hay alguien que quiere entregar su carácter en las manos de Dios, oramos. Padre, gracias. Gracias porque los planes que tú tienes para esta iglesia son más grandes que los que hemos imaginado. Gracias porque tu amor por nosotros es mayor que nuestros pecados.
Hemos sido violentos, autosuficientes, un obstáculo para tu obra. Autosuficientes, con un carácter difícil. Pero hoy, Señor, necesitamos que tú nos rescates. Queremos que nos examines. Queremos que pruebe nuestro corazón. Queremos que nos guíes hacia el reino de los cielos. Podemos salir de este lugar, pero queremos entregarte nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Sálvanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Familia bonita, Dios te bendiga.